Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que se titula Lecciones del libro de los Hechos. En esta semana que ya hemos avanzado bastante, tenemos un tema también muy importante y hemos visto cómo se ha ido desarrollando. Esta semana estamos estudiando este tema que se titula Librados de las tinieblas. Y hemos visto cómo las personas de Éfeso, los creyentes allí, fueron librados de las tinieblas y se manifestaron fieles a Dios. Muy bien, pero vamos a recordar el texto que estamos aprendiendo durante esta semana. Este se encuentra en el libro de los Hechos, el capítulo 19, verso número 18. Y ahí leemos de esta manera. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, muy agradecidos porque nos permite que podamos estudiar juntos su palabra. Queremos pedir que nos ayude, nos pueda dar sabiduría para que podamos entender su voluntad. Quede con nosotros ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título Nada hay nuevo debajo del sol. Y nuestra pregunta nos dice de esta manera. ¿Qué advertencia contra la magia o espiritismo y la hechicería se vuelven a enfatizar en nuestros días? ¿Por qué que se vuelve a enfatizar? Porque ya se había dicho antes. ¿Pero por qué es importante que se vuelva a enfatizar? Bueno, porque se sigue practicando. Pero ahora tiene un disfraz más sutil. Así que vamos a investigar esto en la palabra de Dios. Leamos lo que está escrito allá en el libro de Efesios, en el capítulo 5, y allí vamos a leer el verso número 11. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, antes denunciadlas. Esto es, la Biblia nos llama la atención a que no hemos de participar de las obras de las tinieblas, sino que tenemos que denunciarlas. Muy bien, es una advertencia. Pero, ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Bueno, vamos a leer ahora este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, y allí vamos a leer el verso 14 y el verso número 15. Leemos de esta manera. Dichosos los que guardan los mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Pero quedarán fuera los perros y los hechiceros, los disolutos y los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Entonces nos hace un énfasis que algunos quedarán fuera y dentro de esta lista están los que practican la hechicería. En el pasado se prohibía la hechicería para el pueblo de Israel y para el tiempo presente y futuro y hasta el fin del tiempo aquellos que practican la hechicería quedarán fuera según hemos leído. Muy bien, pero vamos a ver qué más. Acompáñame a leer ahora este siguiente párrafo en la pluma inspirada. Leamos lo que está escrito aquí. Son muchos los que se horrorizan al pensar en consultar a los mediums espiritistas, pero se sienten atraídos por las formas más agradables del espiritismo. Otros son extraviados por las enseñanzas de la ciencia cristiana y por el misticismo de la teosofía y otras religiones orientales.
Los misterios del culto pagano han sido reemplazados por las asociaciones y sesiones secretas, las oscuridades y prodigios de los magos de nuestro tiempo. ¿Nos damos cuenta? Entonces, muchas personas dicen, nunca iré a una sesión secreta, pero hoy día con los nuevos disfraces del espiritismo, muchas personas están ahí metidas. La nueva era, las doctrinas de Medio Oriente y de Oriente, todo lo que es la teosofía, la ciencia cristiana, todas esas cosas tienen que ver con el espiritismo. ¿Te das cuenta? Muy importante. Pero vamos a ver qué más. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Veamos cómo está escrito aquí. Estas revelaciones son recibidas ávidamente por millares que se niegan a aceptar la luz de la palabra de Dios o de su espíritu. Mientras hablan con desprecio de los magos antiguos, el gran engañador se ríe triunfalmente, pues ceden a sus artes bajo una forma diferente. Sus agentes continúan pretendiendo curar la enfermedad, atribuyen su poder a la electricidad, el magnetismo o los así llamados remedios simpáticos. A la verdad, no son sino conductos para las corrientes eléctricas de Satanás. Por ese medio, él echa su ensalmo sobre los cuerpos y las almas de los hombres. ¿No han escuchado ustedes aquellos sanadores que dicen, vamos a sanar sin tocar su cuerpo? O vamos a sanar, tenemos unos imanes para sanar, o vamos a sanar de otras formas raras, acupuntura y todas esas cosas. Es Satanás trabajando sobre la persona. Muy bien. Y Satanás pone su ensalmo satánico sobre los cuerpos de las personas. Y las personas quedan de esa forma atrapadas en esas cosas. Pero todavía hay más. Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Leamos aquí. No pocos en esta era cristiana y en esta nación cristiana recurren a los malos espíritus antes que confiar en el poder del Dios viviente. La madre que vela junto al lecho de su hijo enfermo exclamará: no puedo hacer más. No pocos en esta era cristiana y en esta nación cristiana recurren a los malos espíritus antes que confiar en el poder de Dios viviente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros podemos darnos cuenta que esto realmente ocurre. Muchas personas con enfermedades graves, al no encontrar el alivio, dicen, no podemos hacer más nada. Y entonces recurren a los sanadores espiritistas. Ahí está ocurriendo esas cosas. Y los hay por todos lados. Se anuncian en el radio, se anuncian en los diferentes medios y las personas están ávidas por encontrar estas cosas. Pero veamos qué más. Acompáñame a leer ahora este siguiente párrafo. No hay médico que tenga poder para sanar a mi hijo. Se le habla de las maravillosas curaciones realizadas por algún clarividente o sanador magnético, y ella le confía a su amado, poniéndolo tan ciertamente en las manos de Satanás como si éste estuviese a su lado. En muchos casos, la vida futura del niño queda dominada por una potencia satánica que parece imposible de quebrantar. Así que aquí lo tenemos. Muchas de estas cosas ocurren en la actualidad. En una nación cristiana, en un lugar que, inclusive entre los cristianos, es un asunto terrible. Por eso nos llama la atención que debemos de no seguir esas cosas. Se nos vuelve a hablar de aquello que pasó para evitar estas cosas. ¿Te das cuenta?
¿Estamos claros aquí? Entonces vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. ¿Cuál era el siguiente objetivo de Pablo después de Éfeso? Y sin embargo, ¿qué complicación surgió entre tanto? Esto es, ¿qué pasó? Después, Éfeso fue una cosa muy interesante, pero ¿qué es lo que iba a hacer Pablo? Pero ¿cuál fue la complicación con la que se encontró? Bueno, vamos a investigar esto en la palabra de Dios. Leamos lo que está escrito allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, verso 21 al verso 29. Y ahí leemos de esta manera. Después de esto, Pablo decidió ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía, después de estar allá, debo visitar también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Entonces hubo en Éfeso un gran alboroto acerca del camino. Un platero llamado Demetrio, que labraba en plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia. Reunió a estos y a sus obreros y les dijo: compañeros, vosotros sabéis que de este oficio tenemos buena ganancia. Y veis y oís que ese Pablo, no solo en Éfeso, sino en casi toda el Asia, ha persuadido y apartado a mucha gente, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. No solo hay peligro de que este negocio se desacredite en perjuicio nuestro, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a derrumbarse su majestad, a quien toda el Asia y el mundo honra. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y se lanzaron juntos al teatro, arrastrando con ellos a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Aquí tenemos lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Se tocó y se predicó acerca de Jesús, y ahora las personas comenzaron a quedarse preocupados con su oficio de la diosa Diana y el templo de la diosa Diana, y comenzó a hacer un alboroto, una cosa terrible, pero estaba ocurriendo. Muy bien, ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, fueron allá, ya estaban algunos allí, hicieron un gran alboroto con esto, pero vamos a ver lo que nos dice el espíritu de profecía. Leamos lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo. Hechos de los Apóstoles, página 237, nos dice así: se había convertido en un extenso y lucrativo negocio en Éfeso la fabricación y venta de pequeños santuarios e imágenes, moldeadas conforme al templo y la imagen de Diana. Los que se interesaban en esa industria descubrieron que sus ganancias disminuían y todos concordaron en atribuir el desventurado cambio a las labores de Pablo. Ahora ya sabemos qué es lo que quería hacer Pablo, pero qué contratiempo se le presentó en cuanto iba a cumplir su objetivo. Y esto era la ganancia por la elaboración de santuarios a Diana y de la diosa Diana también que tenían allí ellos. Al ocurrir esto, se hizo un gran alboroto en la ciudad. Y a esto le atribuían que Pablo había estado predicando en esa área. ¿Te das cuenta qué complicación ahora tiene? Bueno, pero nuestro estudio por hoy ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer porque en su infinita misericordia nos advierte de los peligros en los cuales vivimos para este tiempo. Queremos pedir que nos ayude para poder evitarlos, para que de esta manera podamos nosotros
estar alertas de las nuevas formas que han salido de espiritismo moderno. Guárdenos aquí, no permita que seamos engañados y permita que podamos aprender cada día más de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Pedimos que nos guarde durante el resto del día, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.